El día de hoy quiero tratar un tema sobre la obra misionera, porque en estos tiempos es muy importante eso. La predicación del Evangelio tiene que estar totalmente ligada con el Evangelio, ¿sí? La obra médico-misionera tiene una labor muy importante en este tiempo porque es el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles, ¿sí? Entonces, bueno, los invito a que busquemos Mateo 14, versículo 13. Bueno, acá vamos a ver 3 escenarios del versículo 13 hasta el 36, pero vamos a leer por pedazos. 14, 13. ¿Listo? No sé si Juanca me colaboras con los primeros 5. Y oyéndolo Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto apartado. Y cuando la gente lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús, vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y el tiempo ya pasado. Despide a las gentes para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Así es. Bueno, primero, ¿qué necesidad tenía en ese momento la multitud? Pues tenía necesidad de comer, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos? O sea, ¿qué le dijeron a No Jesús? tenían, que ellos no tenían. Que se fueran y compraran y que ellos miraran qué hacer, ¿sí? En pocas palabras, que miraran ellos. ¿Y qué les dice Jesús? Dadles vosotros de comer. Eso nos dice hoy Jesús. ¿Cuántas necesidades hay en este mundo? Pues, no simplemente de comida, sino de escuchar, de un abrazo, de algo de comer, de ropa. Entonces, casi siempre la respuesta de nosotros, pues que alguien ojalá los ayude. Pero uno tiene que hacer de su parte. De su parte, ¿sí? O sea, Jesús nos dice: denles ustedes de comer. Luego vemos otra situación, ¿no? Habían 5 panes y 2 peces para cuánta gente. Para una como 5,000, era como más de 5,000, porque 5,000 hombres, ¿no? Más las mujeres y los niños. ¿Y qué hizo Jesús? Seguimos leyendo. Y él les dijo: tráiganlos. Y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a las gentes. Comieron todos, se hartaron y alzaron lo que les sobró 2 pedazos y alcanzaron 12 cestas llenas. Así es. A veces uno dice: pero es que no tenemos recursos para suplir la necesidad de tanta gente. Pero si nosotros unimos esos propósitos con Dios, Dios da, Dios proporciona para que nosotros podamos dar a la demás gente. Perdón, había en una parte, no sé si pronto usted acuerda, pero hay tiempos cuando había ese que hacía el pastoral, un hermano que era obra médico misionera, y entonces Dios decía el lema: Dios nos da para que podamos dar. Entonces todo no ponernos en las manos del Señor para que nosotros podamos, dando, Dios le da uno para poder dar. Y lo curioso es que sobró comida, ¿no? O sea, no simplemente dio lo que se necesitaba, sino dio más. Entonces a veces nosotros tenemos que tener más fe y pedir porque Dios es el Dios de los imposibles, es el dueño del oro y la plata. ¿Y qué debemos hacer? Pedir y hacer la obra. Bueno, ahora pues la pregunta es: ¿qué hizo Jesús para poder realizar ese milagro?
O sea, qué situaciones en su vida tenía para poder llegar a hacer milagros. Incluso ya más adelante los discípulos, ¿no? Porque los discípulos también después hicieron milagros, decían levanten muertos y lo hacían, pero ¿qué era lo que tenían esa comunión con el Jesús, con su Padre, ¿sí? Y él estaba en mucha oración y estaba muy entregado para poder y eso es lo que a nosotros nos falta, para poder transformar nuestras vidas, tenemos que también tomarnos. Él tenía lo que a nosotros nos hace falta, que es fe. Fe, ok. Listo, vamos a leer del versículo 22 al 23. ¿Es que 15? Mateo 14, versículo 23, que 22 al 23. Del 22 al 23 dice: y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él al otro lado, mientras él despedía a las multitudes. Y despedidas las multitudes, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Bueno, ahí notamos que el que hizo después de ese Orar. gran milagro, orar, se apartó, fue a un monte y oró. Entonces acá la comunión con Dios es vital para nosotros tener de verdad que nuestras obras puedan tener grandes alcances, ¿no? Bueno. Listo. Digamos que el éxito del cumplimiento de la multitud, o sea, en la multitud, fue la comunión con Dios, pero ¿por qué? ¿Qué hace la palabra de Dios y la oración? ¿Sí? ¿Qué más? Pues lo que pedimos Él nos lo da porque nosotros tenemos que, digamos, acudir a Él. El Señor sabe las necesidades que tenemos que acudir, pero también tenemos que poner de nuestra parte para poder ser. Y algo que tiene la palabra de Dios es que transforma la vida. Santifica y nos transforma y tiene mucho poder. Entonces es vital que nosotros diariamente tengamos una comunión con Dios para realmente ir encaminado en los planes que Dios tiene para nosotros como pueblo de Dios. Porque a veces uno pretende estar acá en la iglesia y que la gente llegue, pero es que Él no hacía eso. Él no se quedaba esperando a que lo buscaran. Él iba. ¿Él qué hacía? Iba casa por casa, supliendo las necesidades de las personas, sanando enfermos, a veces sanando los corazones quebrantados. Y por ejemplo, dice en la Biblia que habían pueblos en que no se escuchaba ¿qué? Ni un quejido, ni un lamento, porque ¿qué? Jesús había pasado por allí. Esa labor nosotros la tenemos que hacer. A veces no se requieren muchos recursos, sino simplemente dar una palabra de aliento o escuchar a una persona. Hoy en día uno de los problemas, por ejemplo, es que la gente no tiene con quién hablar o vive tan estresada que sus propios pensamientos y eso los van consumiendo y terminan muchas personas hasta en suicidio. ¿Pero por qué? Porque no tenían con quién hablar. Entonces, digamos, esas cosas nosotros debemos empezar como a trabajar y a suplir pequeñas necesidades que van a hacer la diferencia. Es que, por ejemplo, nosotros hacemos todo lo contrario de Jesús. Nosotros le decimos que usted tiene que guardar el sábado, nosotros somos la iglesia adventista, el don de profecía, el santuario. Obviamente todas esas doctrinas son importantes, pero Jesús primero se acercaba y le sanaba sus necesidades, o si tenía alguna dolencia en su corazón, los escuchaba, no sé, y después sí le decía, sígueme. Entonces nosotros siempre hacemos esto lo contrario. Al contrario. Sí, digamos que esto es un llamado a la iglesia porque nos acostumbramos a que todo tiene que ser acá en el templo, ¿no? Y ya no salimos casi a hacer la obra misionera. Pocas veces ya hay programas que nos hagan salir a compartir el amor y el evangelio de Dios. Y dice que cuando uno se hace amigo de la persona, cuando suple sus necesidades, la persona está más receptiva a escuchar verdades más grandes, ¿no? Están más receptivas a aceptar a Dios,
porque ya hay una confianza, hay como cierta relación que ya permite que puedan escucharme, porque de otra forma tal vez a uno nunca, no, gracias. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo del 24 al 26. Alguien que me colabore. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las ondas, porque el viento era contrario. 25, ¿no? Sí, señor. 26. A la cuarta vela de la noche, de madrugada, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron: ¡un fantasma! Ya, hasta ahí. Vinieron voces de miedo. Gritaron. Sí, entonces vemos que luego, bueno, Jesús hizo el milagro en la multitud. Luego fue y oró y se comunicó con el Padre. Luego dice que fue hacia donde estaban los discípulos. Y el mar estaba agitado. Y claro, me imagino eso oscuro y por allá ver a alguien caminando. ¿Sí? Y más que digamos, yo creo que hay muchos preconceptos de fantasmas, de mitologías. Por ejemplo, los pescadores tenían muchas creencias de monstruos marinos, ¿sí? En la mitología griega y todo, ellos de todas maneras tenían preconceptos que los hacían pensar que ¿qué era? Un fantasma. Pero entonces, más adelante, nos dice que el 27, pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Interesante, ¿no? Eso fue un pedido que, o sea, Condicional, ¿no? condicional o osado, ¿sí? No sé, vamos a ir al mar porque pues obviamente uno no camina encima del mar. Ujú. Y por ejemplo, si vemos ahí, Jesús les dice: soy yo, ¿sí? No teman. Pero él dice: no, si eres tú, haz que yo camine, a ver si es verdad. Entonces eso fue un pedido como osado. Pero yo pienso que también fue como, para mí, no sé, como presunción, como que eso, digo, mire que yo sí pienso de esa forma. Que no hubiera sido Jesús. Ajá. No, y que yo creo que si hubiera sido, digamos, y que él se fue, ¿sí? Pues yo creo que si él se fue porque pues escucharon la voz y creyeron, pero entonces él se fue y en el momento que él miró hacia los compañeros, porque pienso que él dijo, en su mente, miren que yo sí lo puedo hacer y ustedes no. Entonces yo pienso que todo eso fue también, y por eso se hundió, porque él en ese momento, no tanto porque él, sino porque él se enalteció. Y entonces por eso él perdió en ese momentico la fe. Después de tirar a Jesús. No porque haya mirado, atrás, sino porque en su corazón, pienso yo, que él pensó, que uy, realmente que yo sí lo puedo hacer, y ustedes. Y ustedes, esa es la sí. forma de analizarlo. Sí. Pero yo quiero que ahora lo veamos desde otra perspectiva. Digamos que Dios nos está llamando a hacer pedidos atrevidos, porque a veces nuestra poca fe nos hace pedir cosas muy pequeñas y Él es capaz de hacer cosas muy grandes. Lo que pasa es que nosotros tenemos una fe muy pequeña. Muy limitada. Muy limitada. Sí, entonces, por ejemplo, como vimos antes, con la multitud. Señor, pero que se vayan ellos y miren cómo comen. ¿Sí? Y el que dio lo que necesitaban y aún más. Así nosotros también debemos empezar a tener la fe. O sea, no pensar en cosas pequeñas, sino empezar a tener planes grandes. Porque Dios, o sea, si va en unión con los planes de Dios, se cumplen, ¿sí? Entonces, bueno, dice, Jesús les habló diciéndole: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro les respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Entonces él le dijo: ¿qué? Ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, ¿tuvo qué? Miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó: ¿qué?
sálvame, Señor. De pronto a veces nosotros cuando tenemos planes, el diablo ¿qué empieza a hacer? Sí. Atacar, ¿sí? Empiezan a haber vientos de desánimo, de problemas, pero que, mejor dicho, eso va afectando, pero no hay que dejarnos, digamos que seguir hundiéndonos por esos, por el diablo, porque él es el que a veces tranca cosas. No se puede, tal cosa sucede. Siempre cuando una persona va en comunión con Dios, el diablo empieza a incomodar, ¿no? Pues si antes no le pasaban cosas, ahora sí empiezan los problemas. Pero entonces, ¿qué hizo Pedro ahí? Empezó a tener miedo y empezó a hundirse porque estaba muy fuerte el agua. Así es. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Entonces nosotros cuando nos sintamos que nos estamos hundiendo en diferentes problemas, ¿qué tenemos que hacer? Señor, sálvame. Señor, sálvame. Mirar a Jesús porque Él todo lo puede. Amén. Y quiero que leamos más adelantico. ¿Qué dice? Luego Jesús, versículo 31, y luego Jesús extendiendo la mano, tragó de él y le dijo: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sí, por ejemplo, en mi versión dice: al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes. Entonces, por ejemplo, no es que Jesús no se haya, o dejémoslo que se asuste otro poquito y que se hunda más. Él al instante, cuando Pedro le pidió ayuda, él le dio su mano de una vez, ¿sí? En la vida cristiana hay muchos tropiezos, ¿no? Hay momentos en que uno cae, desfallece, se desanima, pero si volvemos nuestra vista a Jesús, Él nos va a volver a levantar. Bueno, dice: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Entonces, digamos, esto lo podemos aplicar en lo que comencé, ¿no? La obra misionera es muy importante. Puede que ciertos planes y proyectos a veces se traban, ¿sí? No se pueden. Pero Él nos dice: tengan fe, yo les puedo ayudar, Él es el dueño de todo. ¿Sí? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de misioneros, de pastores que a veces no tenían ni un peso y de un momento a otro les llegaba el dinero que necesitaban para suplir cierta necesidad en la población o ciertos alimentos, ¿sí? Hay cosas que son inexplicables, pero es porque Dios todo lo puede. Bueno, por ejemplo, ¿cuántos escucharon sobre el jubileo en la Biblia? ¿Alguna vez escucharon sobre el jubileo? Sí, saben. Sí, que se les daba como si eran esclavos, tenían la oportunidad de ser libres. Como ahorita lo que hay en la carta cuando hay una papa, ¿sí? Es más o menos. Digamos que esto se celebraba cada 50 años. Ah, era 50. Está el año sabático, pero también está el jubileo. 43 años. Y digamos que en ese año, sí, cada 50 años, las personas que de pronto tenían deudas se les borraban. Que si no tenían vivienda, se les daban, ¿sí? Los esclavos quedaban libres. Y digamos que cuando Dios creó el pueblo en ese momento israelita, que era como con el que él iba a abrir el camino en el mundo para mostrar, digamos, su mensaje, ese pueblo tenía que ser muy diferente a todo el mundo, ¿sí? Tenía que mostrarse compasivo, tenía que mostrar humildad, el suplir las necesidades de las personas, que más adelante el pueblo judío lamentablemente se le olvidó y ¿sí? Entonces, ¿qué llegó a hacer Jesús? A restaurar lo que antes
se les había olvidado, ¿sí? Y así mismo a nosotros nos toca. Nosotros ya otra vez nos estamos centrando únicamente en nosotros, acá. Pero hay que salir y buscar a los que necesitan escuchar, porque hay mucha gente que no conoce o no le han hablado de Dios. Y muchas personas, de pronto muchos jóvenes, se están yendo al descanso sin conocer de la verdad. Entonces, digamos que un llamado es a que la iglesia debe tener una unidad donde cada miembro, dependiendo del don, de los talentos, pueda hacer una obra. ¿Sí? Porque hay muchos en la iglesia que llegan, se sientan, escuchan la palabra y chao. Y durante la semana de pronto no hay como una relación, ni una comunión con Dios, ni tampoco, obviamente, si no hay fe ni comunión, pues la reacción que es son las obras. Entonces, si no hay eso, tampoco hay obras. Digamos que la fe y las obras tienen que estar, son un equilibrio, no puedo solo, sí, yo leo, estudio, pero ¿qué estoy haciendo a mi comunidad, al necesitado? Me acuerdo hace poquito que estábamos en el ensayo de coro, salimos tarde. Entonces yo me fui, cogí el bus y llegué a mi barrio. Entonces, bueno, yo iba caminando cuando pues vi a un indigente que estaba con sus cartoncitos y su cobijita y se iba a hacer enfrente de un local que ya estaba cerrado y pues que tenía carpita, entonces se estaba haciendo ahí en una esquina. Cuando de un momento a otro el dueño salió y lo echó, pero feísimo, o sea, como si, sí, y entonces a mí como que se me hizo increíble que, o sea, mejor dicho, era un cartoncito y se estaba acostando ahí, y la persona, ¿no?, que se fuera y lo trató así súper mal y lo echó. Y más adelante había un puestico de arepas. Y dije, no, pues, le compré una arepa y me fui caminando detrás de él, porque él al irse, pues se empezó a alejar. Entonces se hizo en otra esquinita. Entonces yo llegué con la arepita y le dije, hola, ¿cómo estás? O sea, le hablé bien. O sea, y él volteó a mirar y como extraña de que yo le hubiera hablado bien. Porque acaba de salir de un lugar donde, mejor dicho, con groserías y todo lo habían echado. Y le dije, hola, ¿cómo estás? Y él, o sea, solo la expresión como que quedó sorprendido. Y le dije, mira, es para ti. Y otra vez, ¿no? La reacción de recibir algo. Y, mejor dicho, él casi no hablaba, pero con la reacción y los gestos que él hizo, mejor dicho, yo casi me pongo, era un joven, pues estaba súper, pero uno lo miraba y era un jovencito. Y apenas en su expresión, él apenas se le llorosearon los ojos, que a mí también como que yo quedé como con un nudo en la garganta. Y le dije, Dios te ama, Dios te bendiga. Y él otra vez, o sea, fue como un choque, porque lo acaban de tratar mal. Y yo, bueno, le di la arepita y le dije, Dios te ama. ¿Sí? Para él fue, mejor dicho, él casi que llora y yo, mejor dicho, ahí me tuve que contener. Y yo, increíble, una vez no necesita mucha plata. ¿Sí? Yo tenía ahí 1.500 para la arepita, se la di y con una palabra yo sé que él fue como algo muy bonito. ¿Sí? O sea, tanto, ahí sí cuando dicen es mejor dar que recibir. ¿Sí? O sea, no fue lo que yo le di, sino ver cómo la reacción. Entonces para mí fue, mejor dicho, yo cuando vi que el muchacho como que iba a llorar, yo como que, uy, o sea, increíble, uno a veces no necesita hacer cosas muy grandes, simplemente así sea una palabra. Yo me acuerdo en un bus, se subió otro muchacho pidiendo plata y él, bueno, nadie le dio, o sea, casi nadie le dio, y una señora le dijo, tranquilo que Dios te ama y Dios te va a ayudar a salir adelante. Y claro, mejor dicho, la reacción fue de alegría. Él salió y me acuerdo de un caso que un muchacho contaba que por una palabra que le dijo una señora algún día, él se rehabilitó. Y pues en ese momento él ya seguía vendiendo, pero pues para, digamos, ayudas en su centro de rehabilitación. Entonces decía, a veces solo fue escuchar que una persona me dijera, tú sí puedes, Dios te ama, y él salió adelante. Entonces una vez es una palabra, uno no sabe qué reacción va a tener en una persona. Entonces, bueno, lo di muy rápido, ¿qué hora es? No, pero mira que uno se da cuenta
día la gente, hay tanta maldad, tanta cosa, porque uno se da cuenta cuando uno maneja, que uno le va a dar permiso a la gente para que uno para el carro para que la gente pase, y la gente lo queda mirando como que, ¿y esto qué? O sea, porque la gente como, cada uno sigue, no solamente piensan en ellos, entonces hay tantas cosas, la gente ya está tan acostumbrada a que cada uno va por su lado, piensa solo en ellos, que cada vez que una persona hace algo bueno, algo así, sea lo más mínimo, bueno, ¿y qué? Entonces yo creo que ahí es donde deberíamos aprovechar nosotros como cristianos y cogernos por ese lado y tal, así, o sea, como dices tú, a veces nosotros pensamos que predicar es el evangelio, es ir a tocar puertas, entregar literatura, mira, no. O sea, por ejemplo, a mí eso no va conmigo, pero si uno visita, lo veíamos claramente en el ancianato, esos viejitos contentos porque los iban a visitar, gente que de pronto no iba, o sea, eso es lo que más hace falta hoy en día, como dice, la gente está necesitada, lo que tú decías, de escuchar, de que les, o sea, con simple decirle, sentarse una vez a escucharlos y que le digan sus cosas, ya, con simple eso, uno sin decir nada, ellos ya quedan contentos, entonces deberíamos aprovechar eso como iglesia. Ahora, ahorita que estuvimos en el congreso, ¿cierto? Nos dimos cuenta de un testimonio de un indigente, y que es diácono ahora, porque precisamente la iglesia lo acogió allá en Cali, y lo estuvo visitando, lo entraron a un centro de rehabilitación, y ahora es diácono en una iglesia, y él decía que estaba feliz porque la iglesia adventista lo había sacado de ese lugar de las drogas. Nosotros que hacer mucho por esas personas. Exactamente, entonces el llamado especial es que seamos personas diferentes. No necesitamos mucha plata, sino simplemente hacer pequeñas acciones que marcan la diferencia, porque este mundo ya es muy agresivo, ya no hay amor, ya todo es como tan... A veces, me acuerdo en Jamundí, allá hicimos un congreso de salud, y digamos que es para ligar lo que es la obra médico-misionera con el evangelismo, donde Jesús fue el que nos enseñó que primero tocaba suplir las necesidades y luego más adelante cuando él ya era amigo, ya había como algo, ahí sí él les presentaba sus verdades, ¿sí? Pero primero suplir las pequeñas cosas. Entonces ellos nos decían, uno tienes que llegar a hacer amigos, exactamente, hacer relaciones, hacer una amistad para que la persona, si uno le va, si uno diga, sí, por ejemplo nos ponían el caso de ahorita que viene el Papa, ¿no? ¿Cuál sería la reacción o sea, qué deberíamos hacer como pueblo de Dios? ¿Poner un cartel grande que diga que el Papa es la bestia? ¿O ir y mostrar un mensaje de amor para que ellos después, más adelante, nos puedan recibir una verdad como esa? Sí, hay que saber entrar a las personas, no hay que, mejor dicho, ser agresivos como el mundo está siendo agresivo con todo, sino simplemente empezar con pequeñas cosas, hacer relaciones para que luego ellos sí reciban verdades más grandes. Entonces, es importante que la iglesia seamos todos misioneros, todos tenemos algún don o algún talento, así sea uno, otros tienen más, pero todos tenemos mínimo uno. Que si le gusta hablar, que si le gusta hacer manualidades, todas esas cosas, si hacemos un plan de acción, podemos hacer que toda la iglesia se movilice hacia la obra misionera. Entonces es un llamado a eso, que empecemos desde hoy. Si vemos que alguien necesita, o así sea un saludo, porque a veces la gente es así, buenas tardes, y ya les cambia como ¿cierto? Como el semblante. Entonces empezar a hacer pequeñas cosas que van marcando la diferencia. Sí, y eso es indispensable, y en especial en la iglesia, porque se han visto casos en las iglesias, que aquí inclusive, de personas que han venido como por venir y como mirar a ver qué tal es, y solamente con darle una bienvenida, darle, venir a acomodarlas, con eso muchas personas se han quedado, porque eso pasó aquí en esta iglesia. Y entonces son experiencias que nos sirven a nosotros para poder de verdad darle un cariño, una amistad a la persona que llegue. Hay personas que llegan nuevas y ni siquiera somos capaces de decir bienvenido, que vuelva, que Dios le bendiga. No, somos muy, muy fríos, y eso debe haber mucho aquí en la iglesia. Pero desafortunadamente nosotros nos falta mucho tener ese amor hacia el prójimo. Sí, me acuerdo que el pastor, ahorita que estuvimos,
decías que ya la gente casi ni saluda en las iglesias. No. Llega una visita y se va como si nada. como si nada. Y yo creo que eso también hay que recuperarlo, ¿no? Sí. Porque ¿qué es un saludo? O hola, ¿cómo estás? Tal cosa, mostrarle como cierto afecto. Es necesario y eso va construyendo relaciones en la iglesia, relaciones en que ya la persona pueda sentirse como tan unida a la iglesia que quiera volver y recibir nuevamente verdades, ¿sí? Entonces ese es el llamado. Y pues ya para terminar, el versículo 33 del mismo capítulo dice: entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad tú eres el Hijo de Dios. Porque si nuestros planes están en línea con los planes de Dios, todo se puede. Amén. Y Él proveerá de donde no hay. Pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Entonces ya vimos, para poder realizar obras misioneras, ¿qué debemos hacer nosotros personalmente, diariamente? Orar, comunión con Dios. Tener una comunión, una relación estrecha con Dios. Para eso ya entonces podremos hacer planes que estén en comunión con Dios y Él nos va a ayudar a que eso realmente funcione. Y Él dice, no da solamente lo que uno le pide, sino Él muchas veces, casi siempre, da más de lo que uno necesita. Entonces los invito a que nos coloquemos de pie. No sé, un himno sobre